saludar y saber que Dios nos permite estar aquí reunidos, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, gracias a Dios. Vamos a pasar al tiempo de la palabra, y esta enseñanza lleva por título Dejando lo que queda atrás y extendiéndome hacia la meta. Por favor, abran sus Biblias o enciendan su Biblia en la carta a los Filipenses, capítulo 3, verso 13 y 14. Dice así, esta carta la escribió el apóstol Pablo y dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quiero comentarles, amados hermanos y jóvenes y señoritas que están aquí presentes, que la vida cristiana es una carrera espiritual. Que vayamos comprendiendo esto, pero no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. ¿Alguien aquí ha en algún momento participado en alguna carrera de resistencia en su vida? O sea, de que tantos kilómetros, ¿no? O tantos metros. Pero bueno, quienes lo han hecho se van a dar cuenta que se trata de resistir, no de correr nada más por correr. Pues la vida cristiana sí es una carrera de resistencia espiritual que exige, fíjense bien, soltar el pasado y avanzar con determinación hacia el llamado de Dios en Cristo Jesús. Dile al que está a tu lado, dile: tú tienes un llamado de Dios. Así dile. Sí, en verdad, todos tenemos un llamado de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Ahora, el problema es saber cuál es el llamado de Dios para mi vida, y ese el Señor te lo va a ir dando conforme vas conociéndolo más, vas teniendo vivencias con el Señor, te vas a dar cuenta, y esto nos va a hacer saber que todos también tenemos un pasado. ¿Cuántos dicen así sea? Sí, todos tenemos un pasado, pero la diferencia es que hay quienes están aún cargando con su pasado aquí en su presente, todavía lo traen aquí en el presente, su pasado. ¿Por qué? Porque cargan con sus errores, cargan con sus fracasos, con sus pecados. Otros saben que viven anclados en sus logros o títulos y experiencias pasadas. Así viven mucha gente de esa manera. Platicas con personas y dicen: no, yo me acuerdo que estaba cuando estaba en la primaria, yo gané tal participación y fui de la escolta, y así viven de sus glorias pasadas. ¿Sí me explico? Y las traen aquí al presente, cuando ya a lo mejor ya no están ni en la primaria, ¿no? Ya hasta acabaron la universidad, y así viven de sus logros, títulos o experiencias pasadas. El problema no es tener pasado, hermanos, sino vivir mirando hacia atrás. Ese es el problema. Hay gente que vive mirando hacia atrás. ¿Cómo te das cuenta? Por lo que habla. Solo te habla de su pasado, de sus logros, de sus errores, de sus fallas pasadas. Y cuando el apóstol Pablo escribe estos textos de la carta a Filipenses, yo quiero decirte que Pablo se encontraba en la prisión. Y ahí Pablo está utilizando la imagen de una carrera, hermanos, para describir que la vida cristiana necesitamos despojarnos del peso del pasado. Eso necesitamos. ¿Para qué? Para no detenernos o retroceder, sino por el contrario, avanzar espiritualmente para que nosotros podamos ir creciendo en esta carrera cristiana. Ahora, para eso Pablo nos va a enseñar 5 principios, ¿sí?, para poder nosotros correr esta vida cristiana. El primer principio es la humildad espiritual. La humildad espiritual. Regresamos a Filipenses capítulo 3, verso 13, por favor. Carta a los Filipenses 3:13. Dice el apóstol Pablo, fíjense, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya, ¿qué dice?, alcanzado. Esa es la parte A del texto. En esa frase
Pablo habla de la humildad espiritual, porque él está diciendo en esta frase, está reconociendo más bien que aún Pablo se encuentra en un proceso y que la madurez espiritual no es creer que ya llegaste, sino reconocer que aún necesitas crecer en conocer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, o sea, esa es la verdadera madurez espiritual, la humildad espiritual. Aquel que dice, yo reconozco que necesito aprender más de Dios, por eso estamos aquí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, esto a mí me recuerda a aquel varón llamado Apolos en el libro de los Hechos, que sus amigos Priscila y Aquila lo ayudaron a aprender más de las cosas de Dios. Pero Apolos reconoció, hermanos, que él estaba en un proceso y estuvo dispuesto a aprender más por medio de Priscila y Aquila. ¿Cuántos están dispuestos a aprender más del Señor? Amén. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 18, verso 24. Hechos capítulo 18, verso 24. Dice así la escritura, dice: antes de leerlo, quiero decirles que Priscila y Aquila eran un matrimonio que Pablo los encontró en una ciudad donde llegó a predicar Pablo, y los encontró y vio que ellos también eran creyentes. Ellos se dedicaban a hacer tiendas de campaña, Pablo también, y entonces tuvieron como que esa parte, ¿no?, de amistad de Dios, y Pablo los empezó a enseñar en el Evangelio a Priscila y Aquila, tanto que estuvieron con Pablo ellos como un año, y luego Pablo se movió de ciudad, de donde estaba fue a Corinto, y allí iba Priscila y Aquila con Pablo, y ahí los dejó en Corinto porque tenía que regresar a otra ciudad, y ahí se quedó Priscila y Aquila. Pero miren, ya habían aprendido ellos también. Ellos manifestaron humildad espiritual, que se dejaron enseñar por Dios a través de Pablo. Pero cuando ya están ahí en Corinto, llega Apolos, dice así, dice, llegó entonces, estaban en Éfeso, no en Corinto. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. ¿Cómo se llamaba este judío? Apolos, ¿sí? Natural de Alejandría. Fíjate, y cómo era, ahí describe las características. Era un varón, ¿qué dice? Elocuente, o sea, un predicador, para que me entiendan. Era bueno en la predicación de la palabra de Dios. Dice, ¿poderoso en qué? En el Facebook. No, ¿verdad? ¿En qué dice que era poderoso? Es que hay unos hermanos y hermanas que son bien poderosas en las redes sociales, tremendas que son, y tú te quedas y dices, caray, ni yo lo logro así, ¿no? Pero les preguntas el texto de 2 de Timoteo 3:16, dice, no, pastor, yo sí diezmo. No, espérate, no te estoy preguntando si diezmas o no, te estoy preguntando si sabes las escrituras, ¿no? No, pues no es poderoso o poderosa en las escrituras. Entonces, ¿qué vemos ahí nosotros? Que Apolos era poderoso en las escrituras, conocía también la palabra de Dios. Y dice el verso 25, había sido instruido en el camino del Señor, Apolos, y siendo de espíritu fervoroso, dice, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Fíjense, aunque solamente conocía a Apolos, ¿qué conocía? ¿El bautismo de quién? De Juan. O sea, el bautismo de Juan se habla del arrepentimiento. Apolos nada más conocía el arrepentimiento, le faltaba enseñar la parte de la gracia de Dios, de poner la fe en Jesús para salvación, para que viniera el nacer de nuevo a los corazones de las personas. Eso no lo sabía Apolos, todavía necesitaba aprenderlo. Entonces dice ahí claramente el verso 26, y comenzó a hablar con denuedo en Cuernavaca, hay una sinagoga, ¿verdad? Hablaba con denuedo, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, ¿qué hicieron? Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de quién, o sea, lo instruyeron. ¿Se dan cuenta? ¿Qué actitud tenía Apolos? ¿De orgullo o de humildad? Pregúntale que está a tu lado, dile, oye hermana, ¿tú ves en mí una actitud de humildad para aprender más? Dime la verdad. Dime la verdad, como dice la Biblia, no nos hagáis tesoros en el cielo. ¿Sí? En la tierra, ¿verdad? No nos hagáis tesoros en la tierra, en el cielo, sí. Entonces,
Fíjense, nosotros tenemos que darnos cuenta cuando alguien de nuestra familia tiene humildad para aprender las cosas de Dios y cuando alguien no. A algunos les cuesta trabajo, les falta humildad en su corazón. Y luego les dices, oye, pero es que tú no quieres aprender. Ay, déjame, al rato aprendo. Y pasa mañana, y como buen mexicano, mañana, y ya pasó un año, y ya empezamos en 2026, y todavía sigue con mañana y no ha empezado a tener la humildad espiritual que Dios quiere. Apolos era elocuente y poderoso en las Escrituras, pero tuvo humildad de aceptar la corrección y aprender. ¿Qué nos enseña esto, hermanos y hermanas? Fíjense, por favor, escuchen esto. Que los grandes hombres y mujeres de Dios no se definen por lo que ya han alcanzado, no se definen por lo que ya han alcanzado, sino por su hambre de seguir creciendo en conocer a quién. Esos son los grandes hombres y mujeres, grandes jóvenes, señoritas de Dios. Se definen por lo que ya, no por lo que ya han alcanzado, sino por su hambre de seguir conociendo a Dios. Cuando el Señor me trajo al Evangelio, pues yo estaba chavo como ahorita, ¿no? Todavía, ¿no? Tenía yo como 27 años tenía cuando el Señor me alcanzó al Evangelio. Yo recuerdo que, fíjense, los primeros años de mi vida, y todavía lo sigo haciendo, los primeros años de mi vida, estaba la alabanza y yo me metía en la alabanza, pero bien metido en la alabanza, ¿no? Y ahí estaba, no eran esas las alabanzas, ¿no? Pero sí eran alabanzas que nos llevaban a estar en la presencia de Dios, ¿no? Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo. O sea, tú pidiéndole a Dios que te lleve al lugar santísimo, a experimentar cosas tremendas con Dios, tremendas. Y un hambre y una sed de estar metido con el Señor. O sea, mi necesidad de seguir creciendo en conocer a Dios. Yo tengo necesidad hasta el día de hoy. Yo anoche le cantaba esa alabanza al Señor, estaba con Él en la noche y cantándole esa alabanza. Y es algo deleitoso en la presencia del Señor. Pero tú lo debes de experimentar. Y yo me acuerdo que me postraba ahí, me quedaba tirado en el piso y derramando mis lágrimas. No me importaba lo que los hermanos dijeran, a mí me importaba lo que Dios diga de mí. Eso es lo que me importa a mí. Que Él diga, tú tienes un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón de adorador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí me explico? Jesús adoraba al Padre también. Y en un corazón de obediencia, de entrega total al Señor. Esos son los grandes hombres y mujeres. Y yo era un joven, todavía no me casaba. Yo me acuerdo que a mi esposa también la veía postrada ahí en los cultos, en los servicios de la congregación, rindiendo su vida y su corazón al Señor. ¿Por qué? Porque dejaba ver su humildad espiritual. Pero hoy la iglesia, de veras, no todos, no generalizo, pero hay quienes llegan a la iglesia y está la alabanza bien metida en la adoración y está nada más. Se distraen y le corren la banda. Y hasta caminan y le hacen así como si ya les dan la y se tardan 20 minutos en el baño, o 30, media hora, entonces se perdió de estar en la presencia con quién. Te perdiste la oportunidad de encontrarte con el Señor para que sane tu alma, para que te restaure, para que te dé sabiduría, te llene de amor, te llene de sabiduría, de inteligencia espiritual. Y eso habla por la falta de humildad en donde. Esto me recuerda hace años. Un pastor, fíjense, un pastor llegó a la congregación también y lo trajo una familia de la congregación y agarra y dice, pastor, mire, este pastor me pidió el favor que lo trajera con usted porque él dice que quiere aprender, quiere estudiar el Instituto Bíblico de Casa de Oración. Le digo, sí, no se preocupe.
adelante. Entonces ya platicamos, lo presentaron y todo, y les dije, no, por mí no hay ningún problema, ¿no? Si tú eres un pastor y tienes la necesidad. Él mostró apariencia de humildad aparente, ¿eh? O se le llama falsa humildad. Fíjense bien, ¿eh? ¿Cómo te vas a dar cuenta? Y se le dio la oportunidad de entrar al Instituto Bíblico. Empezó la primera semana bien, la segunda también, la tercera semana ya no mandó sus tareas. Y yo dije, bueno, pues a lo mejor tuvo alguna situación difícil, ¿no? Y lo dejé. La cuarta semana tampoco envió sus tareas. Y en la quinta semana tampoco, y que le hablo. Hola, pastor, pero yo con la finalidad de saber si había tenido un problema para ayudarlo o estar orando por su situación. Y le hablo, hola, pastor, ¿cómo estás? Bien, pastor, bien, gracias a Dios, estamos bien. Oye, fíjate que mira, pues ahora sí que te hablo para ver si pues tienes alguna necesidad por la cual quieras que te apoyemos a orar, o si hay algún problema que te está impidiendo pues entregar tus tareas en el instituto. Y me dice, no, pastor, no, fíjate que no, nada de eso. Lo que pasa es que las materias que tú estás ya dando, yo ya las tomé. Y la verdad es que mejor, ahora que tengas otras clases, me inscribo. Y híjole, yo me quedé así, dije, no puede ser. Y hace como 20 días o un mes casi, la hermana, la familia que lo trajo, se acercó y me dijo, pastor, ¿le puedo comentar algo? Le digo, sí. ¿Se acuerda del pastor? Así, le digo, sí. Dice que cree que su congregación, ya se le fueron los congregantes y se dividieron en la iglesia. Están peleándose dentro de la iglesia por quién se va a quedar como pastor y lo quieren sacar a él. Y yo me quedé, entre mí yo me quedé, dije, Señor, ¿hasta dónde llega el pecado del orgullo y la soberbia? A cegarte los ojos y no querer aprender a tener un liderazgo como el de Jesús, por la falta de humildad. Él creía que ya lo sabía todo. Yo ya esas clases ya las pasé. Qué triste. Pero así es el corazón de nosotros los seres humanos. Lo mismo pasa, ¿no? Cuando venimos al servicio, ¿no? Ay, no, otra vez el mismo culto, las mismas alabanzas. Hay gente así. Tenemos que cuidar que nosotros no caigamos en ese pecado de orgullo espiritual, sino que cuidemos la humildad espiritual. Mira, tú cómo no sabes que en la alabanza Dios te va a tocar. A mí me tocó el Señor en la alabanza. Hoy en la mañana a mí me dio una palabra el Señor y me dijo claramente, ¿no? Decía la alabanza, estaba hablando de Jesús, ¿sí? Y entonces hablaba del verbo de vida. Y cuando dice verbo de vida, estaba yo postrado con el Señor y en la alabanza adorándolo, y me venía a la mente la palabra de Jesús es la palabra viva y eficaz que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y Dios me decía así me lo dijo su texto bíblico de Isaías, me parece que es 60 o 61, verso 1 y 2, donde dice, mi mano hizo todas estas cosas y por mí fueron todas creadas, pero miraré, así me dijo Dios, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. ¿Cuántos quieren que Dios los mire? Amén. Hay que echarle humildad, como dicen los de doble A. Diario, tu tiempo con Dios. No vayas a decir, no, es que eso ya lo vi. No, hermanos, hagamos a un lado ese pecado. Eso nos estorba para correr. Aplicación a mi vida, pone ahí, aplicación a mi vida. El orgullo espiritual detiene el avance. Y por eso Dios no puede llevarme más lejos si creo que ya llegué a la meta del aprendizaje. Si creo que ya llegué a la meta del aprendizaje. Por eso Santiago dijo en Santiago 4:6, mira lo que dijo Santiago. Santiago capítulo 4, verso 6. Dice Santiago, pero Él, refiriéndose a Dios, da mayor gracia. ¿Qué significa gracia? Favor y bondad de Dios en tu vida.
Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste ¿a quién? Mira, resistir es estar en contra. ¿Han visto las películas de guerra? ¿Cómo están unos resistiendo a otros? Dale, duro, duro, no te dejes. Y están haciendo la película de guerra y resistiendo, ¿no? La batalla. Ahora imagínate que Dios te resista por tu orgullo y tu soberbia. O sea, como Dios dice, no, ni me hables. Al pueblo de Israel les dijo claramente, ¿no?, sobre el verdadero ayuno. ¿De qué les sirven sus sacrificios, sus holocaustos, sus diezmos, sus ofrendas, si no tienen humildad para ayudar al pobre y al necesitado? ¿De qué les sirve? Híjole, no, o sea, y Dios resiste, y decía Dios, no me los traigan, me da asco sus ofrendas. Así dice una versión. O sea, a Dios no le agrada cuando en tu corazón hay orgullo. Nada más para aparentar, hay nada más para que los demás vean que yo sí amo a Dios. Voy a la congregación y ya. Pero no me comprometo con el Señor. Pues por favor, eso no debe de ser así. Porque Dios resiste, te está resistiendo a quien, al soberbio. Pero mira, hay quienes dicen, tienen humildad, y ¿qué dice Santiago? Y da gracia ¿a quién? Da favor y bondad. Mira, Dios ve tu corazón cuando es humilde, cuando tú le pides perdón, cuando tú le dices, ayúdame a crecer, quiero ser obediente a mi papá, a mi mamá, ya no me quiero rebelar escuchando música del mundo, Señor, ya no quiero estar mensajeándome con jovencitos, con señoritas que son filisteos, filisteas, Señor, y estoy abriendo puertas al pecado, perdóname, Señor. Ya no quiero estar pecando contra ti, con cosas malas, con quejarme. Ya no, Señor. Dios lo ve y te va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Te va a ayudar. Créele a Dios de verdad. Yo sé lo que te digo. Créele a Dios. Tú acércate confiando, creyendo que Él es tu galardón y te va a levantar, te va a sanar, te va a restaurar. Él te va a dar su gracia para que sigas adelante. Segundo principio, soltar el pasado. ¿Cuál fue el primer principio? Humildad, ¿qué? Humildad espiritual. Grábatelo, por favor, esta noche. Segundo principio, soltar el pasado. Regreso a Filipenses 3:13, por favor. Dice Pablo, la segunda parte del texto. Pero una cosa hago, está diciendo Pablo, olvidando ciertamente lo que queda, ¿dónde? Atrás. ¿Cuál es el verbo de acción que aplica a nosotros ahí en esa frase? Olvidar. Es así se le llama, verbo de acción que aplica a nosotros, olvidar. O aquí lo mencionamos como olvidando. Ahora, no significa borrarte la memoria, ¿verdad? Como cuando compras una USB y le borras todo y la vuelves a reusar. No, eso no se puede con nosotros, ¿no? Borrar nuestra memoria, sino que significa no permitir, escúchame bien, que el pasado controle tu presente. No lo permitas. Pregunta, ¿qué cosas o hábitos del pasado están controlando mi presente y que debemos soltar? ¿Qué cosas o hábitos me están controlando mi presente? Que son cosas del pasado y controlan mi presente. Por ejemplo, punto número 1, debemos soltar pecados pasados. ¿Por qué? Porque esos pecados pasados solo traerán a mi vida culpa, vergüenza o condenación, porque los estoy permitiendo todavía hasta el día de hoy y están controlando mi presente. Esto me recuerda, esto que les estoy diciendo, me recuerda a un varón que dice ser cristiano, ¿sí? O sea, él dice ser cristiano, pero él está permitiendo que su pecado de alcoholismo, él es bebedor social, ¿sí? Un bebedor social es aquel que dice, solamente en las fiestas tomo, ¿no? Yo no ando como los borrachos ahí tirados ni nada, ¿no? Pero es alcohólico, tiene un pecado de alcoholismo, ¿sí o no? O sea, es un pecado, es una pasión desordenada, ¿sí? Pablo dice que no nos embriaguemos con vino, antes bien ser llenos del Espíritu, ¿qué? Santo. Entonces, pero este varón, pues tiene de repente se le va a la pasión desordenada y se tira sus tragos y
también su inmoralidad sexual. Ahora, eso lo aprendió de su familia, de su padre, lo aprendió este varón, ese hábito, el alcoholismo y la inmoralidad sexual. Entonces, cuando de repente nosotros nos damos cuenta que de repente se descontrola y ese pecado pasado controla su presente y se avienta sus tragos y se va a cotorrear, pero ¿qué crees? Se lleva a su mujer a cotorrear también. La invita no le invita, te vas conmigo y órale, y de repente le da su rienda, ¿no?, a la mujer, o sea, órale, te echas tus tragos conmigo. Y aparte, pues también hacen cosas que no edifican. O sea, ¿cómo el varón controlando a la mujer? Pero es su pecado pasado que está controlando su presente. Y eso trae a su vida culpa, vergüenza y condenación por no soltar ese hábito pecaminoso, por no arrepentirse, pues, para que me entiendan. Por no decir, ya no quiero esto. Por otra parte, hay creyentes que ya se arrepintieron también de su pecado, ya le pidieron perdón a Dios, pero aún están permitiendo la culpa, la vergüenza y la condenación que atormenten su presente. ¿Qué necesitan ellos? Afirmar su corazón en lo que dice la palabra. Mira lo que dice 1 de Juan 1:9. Ya esto, hay creyentes que ya dicen, no, ya no permito que mi pecado me controle en mi presente. Pero todavía la culpa ahí está. Y necesitas afirmar tu corazón con estos textos. 1 de Juan 1:9 dice así: si confesamos nuestros pecados, Él, ¿a quién se refiere a Él? A Dios. Es fiel, fíjate, fidelidad y justicia, dos atributos del Señor. Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros, ¿qué dice? Pecados y limpiarnos de alguna maldad. ¿De qué? Toda. Si los confiesas. Ahí está, mira, ahí está la promesa. Que Él es fiel y justo, te va a perdonar tus pecados y te va a limpiar de toda maldad. ¿Cuál es la condicionante para que se cumpla esta promesa? Confesarlos. Esa es la condición para que Él te perdone y para que te limpie de toda maldad con su sangre bendita y preciosa que derramó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor Jesús? Isaías 43:25, por favor. Isaías 43:25. Mira, fíjate lo que dice el Señor, Tú y yo debemos de afirmar nuestro corazón en estos textos. Si ya nos arrepentimos de eso, tenemos que afirmarnos ahora para no permitir que la culpa de los pecados pasados controle nuestro presente. ¿Cómo te das cuenta cuando una persona, mira, está la culpa, la condenación y la vergüenza, lo está controlando su presente? Porque a veces no quieren ni hablar, son tímidos. ¿Qué tienes? No, nada. ¿Estás bien? Sí. Y está en la alabanza y la adoración y está nada más así, ¿no? Y están así y no hacen nada, ¿no? Y como que ni se mueven, pero tienen acá en su mente luchas. Están luchando. Cuando yo llegué al Evangelio, a mí me pasaba esto. Yo estaba en la congregación, pero de repente acá a mi mente llegaban pensamientos de culpa de mis pecados pasados. Hasta que empecé a tener una vida disciplinada espiritualmente, de madurar y crecer en el Señor, creer lo que dice la palabra y afirmarlo. Haz de cuenta que es una guerra. Te quiero decir que la guerra está acá, mira, aquí en la mente. Y entonces empiezas a luchar con la palabra de Dios y a creer lo que dice Dios. Porque mira, dice Dios en Isaías 43:25, yo, ahí está la firma del Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de, ¿qué dice?
Dile al que está a tu lado, dile, Dios ya no se acuerda de tus pecados. Ya no se acuerda. Uno de los que ya te arrepentiste no se acuerda de mí. Ok. ¿Cuántos creen esto? ¿Verdad que cuando llegues allá a la presencia de Dios, Dios ya no te va a sacar tus pecados que cometiste y que te arrepentiste? ¿Sí me explico? Ahora, si Dios te perdona tus pecados y ya no te los está champando, como decimos aquí, ¿no? Nosotros, o sacando a la luz en tu presente, ¿por qué nosotros cuando alguien nos ofende o nos dice algo y nos hace algo, por qué no los perdonamos? Cuando alguien peca contra nosotros, ¿por qué? Y todavía cuando nos molesta, le agarramos. Es que tú la vez pasada, ¿te acuerdas? El año pasado era un miércoles a las 3 de la tarde, me hiciste y me dijiste esto y esto y esto y esto y lo otro. Y tú te quedas y dices, oye, pero ¿qué hubo? Pues eso ya pasó. ¿No? O sea, ya es pasado. Y todavía, si Dios ya no se acuerda de mis pecados, ¿y tú por qué me los recuerdas? ¿Y por qué todavía me los champas y me los echas en cara aquí en mi presente? ¿Te das cuenta del lugar en que estamos tomando si hacemos eso? Estamos tomando un lugar de jueces que no nos corresponde. Por eso, si alguien te ofende y peca contra ti, perdónalo y ya no te vuelvas a acordar de su pecado que cometió contra ti. Porque eso hace Dios con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo dijo en Romanos 8:1, miren lo que dijo. Romanos capítulo 8, verso 1. Dice Pablo, ahora pues, o sea, como diciendo aquí en el presente, ninguna condenación hay. Condenación significa sentencia de culpa. Ninguna sentencia de culpa hay para los que están en Cristo. ¿Qué? ¿Quién es una persona que está en Cristo Jesús? Una persona que ya se arrepintió de todos sus pecados, que ya le pidió perdón a Dios y que ahora Jesús es su Señor y su Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el que está en Cristo Jesús y que ya no quiere andar conforme a las pasiones desordenadas de la carne, sino que ahora anda conforme a las cosas espirituales. ¿La palabra de Dios es espiritual o es terrenal? Díganme ustedes. Bueno, si tú la obedeces, tú andas en el espíritu. Pregúntale al que está a tu lado, dile, oye hermana, tú dime la verdad, ¿ando en la carne o ando en el espíritu? Tú dime. ¿Sí me explico? Tú tienes que darte cuenta cómo andas y tienes que afirmar tu corazón que no hay ninguna sentencia de culpa si tú ya te arrepentiste. No la hay, por favor. Cree lo que hoy te está diciendo Dios esta noche. Te limpia te perdona tus pecados, te limpia de toda maldad y te perdona tus rebeliones y no se acuerda más de tus pecados. No. Amén. Afirma tu corazón en esto que acabamos de leer, porque eso nos va a ayudar a soltar el pasado y a vivir un presente libres en Cristo. Pablo se los dijo a los corintios. Pablo veía cómo la iglesia de Corinto luchaba con esto y les dijo en 2 de Corintios 5:17, mira lo que les dijo. 2 de Corintios 5:17. De hecho, te voy a dejar una tarea, que te memorices este texto que vamos a leer ahorita. Y la semana que viene, en jueves, te lo voy a preguntar. 2 de Corintios 5, ¿qué? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, ¿qué? Es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas, ¿qué dice? Nuevas. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Así es. Gracias a Dios. También debemos de soltar fracasos y heridas y traiciones que te causaron un dolor profundo. ¿Cuántos este año pasado los traicionaron y les causó un dolor profundo? ¿Verdad que duele muy feo? Cuando alguien te decepciona, ¿sí o no? Te hiere, te lastima y duele como no tienes idea. Y hay que soltarlo.
Hay que soltar el fracaso también cuando te caíste, cuando te equivocaste, cuando fallaste, ¿sí? ¿Por qué? Porque el caerte no te define, pero si tú te rindes ante el fracaso, sí te va a definir como una persona cobarde, que ya no quieres luchar. Pero si tú dices, no, me caí, pero corres al Señor, y el Señor te va a levantar. ¿Por qué? Porque el justo no es el que nunca se cae. Escuchen bien, el justo no es el que nunca se cae, sino el que siempre corre al Señor para ser levantado por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mira lo que dice, por favor, Proverbios capítulo 18, verso 10. Proverbios 18, 10. Dice así la escritura, Proverbios 18, 10. Torre fuerte es el nombre de ¿quién? De Jehová. A él correrá el justo y será, ¿qué dice? Levantado. Y ahí van otros más. Proverbios 24, 16. Vamos a afirmar. Proverbios 24, 16. Si 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán ¿en dónde? En el mar. Salmo 37, 24. Fíjate lo que dice el salmista. Salmo 37, 24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado. ¿Por qué? Porque Jehová sostiene ¿qué? Su mano. Jehová sostiene su mano. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Hay que soltar esos fracasos. Ya, o sea, ya no te... Una ocasión estaba yo escuchando a un predicador y hablaba sobre esto, de que cuando te equivocabas, pues ya te equivocaste, ahora sigue adelante, levántate y sigue adelante, avanza. ¿Sí? Y decía el predicador, ya no le hagas un altar a tu desgracia. Ay, hermanita, me caí, me pasó esto y el otro. Y ya se lo platicas a la hermana. Hermanita, fíjate que me pasó esto, me caí, ya no sé qué hacer. Y más estás haciéndole un altar a ¿qué? A tu caída. No, ya te caíste, te equivocaste, ya le pediste perdón a Dios, ya le pediste perdón a alguien. Si lo ofendiste, pues sigue adelante. ¿Cuántos dicen amén? Pero tienes que soltar eso. Hay que soltar la traición también, dejar que Dios tome el control. Hay quienes no sueltan la traición y están nada más, es que me da coraje, cada que me acuerdo me las va a pagar. Señor, nada más dame 5 minutos de no ser cristiano. ¿Será? No quiere soltar. El dolor que está teniendo lo está llevando a resentirse, a amargarse y a tener odio. Cuando alguien ya tiene odio, ya se va en contra de la persona, busca dañarlo, y eso ocasiona por no soltar la traición. Me traicionó, yo le brindé mi confianza, pero me las va a pagar. Mira, ¿qué dice Pablo a los romanos? Romanos 12, 19. Hagámosle caso al Señor y no al sentir. Dice Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos. O sea, no tomes justicia por tu propia cuenta, amados míos, sino dejar lugar a la ira de ¿quién? ¿Qué es mejor, tu justicia o la justicia de Dios? Dios va a tratar con esa persona que te traicionó. Mira, va a tratar, te lo aseguro. Dios no es injusto. Dios vio cómo te traicionaron. Pero ¿sabes qué está haciendo Dios en ti? Que aprendas a soltar la traición y que pongas esa injusticia en manos de ¿quién? Vas a ver cómo Dios obra. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice ¿quién? Está, Dios te lo está. Pero ¿qué tienes que hacer? Soltar, poner eso en manos del Señor. Señor, te entrego esta traición que me hizo esta persona. Gracias, Señor, me duele. Se vale llorar,
Se vale llorar, se vale decirle al Señor, me duele lo que me hizo, lo que me dijo, lo que habló mal de mí, Señor. Por favor, sáname, restáurame. Tú sabes que no es verdad, Señor. Ayúdame, por favor. Y cuando tú vas y haces eso con el Señor te sana y te restaura y te levanta. ¿Cuántos dicen amén? Hay que soltar heridas del corazón también que están abiertas para que Dios las sane. ¿Cómo te das cuenta cuando una persona está herida? Por lo que habla. Está a la defensiva. A mí se me hace que tú me quieres hacer algo, ¿verdad? Sí, lo que tú estás diciendo es porque algo me quieres hacer. ¿Y sabes qué? No. Y están nada más a la defensiva las personas. ¿Sí? Están heridas. ¿Por qué? Porque abusaron de ellas. Hubo abuso de autoridad, situaciones de injusticia y no sanaron. Entonces, ¿qué necesitamos ahí? Aplicar Salmo 147:3. Salmo 147:3. Creer lo que dice la Escritura. Mira lo que dice la Escritura. Él sana a los quebrantados ¿de qué? De corazón, y venda ¿qué? Sus heridas. Ahora, ¿cómo lo hace? Como dice el Salmo 107, verso 20. Así lo hace. Apenas leímos ese salmo en esta semana. Salmo 107, verso 20. ¿Quién le puede dar lectura? Sofía, ayúdanos, hermano, por favor. Salmo 107, verso 20. ¿Sí? 20. Envió su palabra y los sanó, y los libros de su ruina. Y los libró, ¿verdad?, de su ruina. ¿Cómo los sana? Dice, envió ¿qué? Cuando tú vas a la presencia de Dios y estás herido porque alguien te hizo algo, ahí te va a hablar Dios y te va a hacer recordar su palabra, y esa palabra te va a sanar, te va a dar paz, descanso, consolación, te va a consolar tu herida. El Señor envía su palabra y te sana. ¿Ya te diste cuenta el poder que tiene lo que tienes en tus manos? Tiene el poder para sanar todas tus heridas, todas. De verdad, yo soy testigo de eso. En mi vida Dios me ha sanado con su palabra muchas veces, de muchas situaciones, que mi corazón ha sido herido. Dios me ha sanado. Envió su palabra, dice, ¿y los qué? ¿Y los libró de qué? Porque si no llega la palabra y tú sigues con la herida, y la herida te lleva al odio, al resentimiento, a la amargura y cometes tonterías. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? Caín se sintió herido, ¿por qué? Porque la ofrenda de Abel le agradó a Dios y la de Caín no, porque Caín no la presentó como Dios lo mandaba. Ahí presentó su ofrenda como le dio su gana. Y se sintió herido porque Dios le dijo, ay Caín, si hicieras lo bueno y lo correcto, bien te irá, pero si haces lo malo, pues tu pecado está a la puerta y te va a alcanzar, Caín. Como Dios le estaba avisando, Caín, arrepiéntete de tu pecado, de que te sientes herido, Caín. No te debes de sentir herido porque tú mismo provocaste eso. Pero Caín, su herida lo llevó a resentirse con su hermano y le dijo a su hermano, vente hermanito, vamos a la tienda, salgamos al campo, ¿no? Y cuando estaba en el campo, ¿qué hizo el Caín? Se va sobre el suelo, que lo mata, hermanos. Ya vieron hasta dónde llegar cuando un corazón está herido, a matar a otros. Hoy en la actualidad, pues ya no le dices salgamos a la tienda, ¿no? Pues, pásame tu Face y le tiras un Facebookazo, ¡zas! No se junten con él y le subes un desplegado de todo lo malo que tú piensas que es. Y lo matas por tu herida. Hay que soltar también eso, las heridas. Ponerlas en manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los éxitos pasados también hay que soltarlos. ¿Se acuerdan de Pablo?
Pablo, ¿cómo era? Fariseo de fariseos, hebreo de hebreo, estudiado a los pies de Gamaliel en el templo de Cuernavaca, de la tribu de Benjamín, líder irreprensible y reconocido, pero no vivía de sus glorias pasadas. Miren lo que dijo en Filipenses 3:7. Filipenses 3:7 y 8. Fíjense lo que dijo Pablo. ¿Qué tiempo llevo, hermana? Porque apenas llevo la mitad de la enseñanza. Dice Pablo, Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, o sea, lo que para él era ganancia, sus títulos, sus currículum, ¿no? Vitae, o sus ridiculum vitae, dijéramos nosotros, ¿no? Hebreo de hebreo. Fíjate, Pablo hablaba 3 idiomas, ¿sí? Hablaba hebreo, hablaba idioma romano y no me acuerdo cuál otro idioma hablaba, por allá no. Pero era un hombre bien estudiado. Pero todos esos títulos para él, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, gracias hermano, las he estimado como pérdida por amor ¿a quién? A Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual, ¿qué dice? Lo he perdido, ¿qué dice? Todos sus títulos. ¿Sabes qué hizo? Órale, a la basura. Esto no es mi fuerte. ¿Sí? Lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? Ahora, no quiere decir que no estudiemos, Sí, es bueno que estudies, que termines una carrera, pero que todo lo que aprendas bueno también lo pongas al servicio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es bueno, pero que eso no sea tu confianza, tus títulos. A mí me van a dar trabajo porque me preparé en el TEC de Cuernavaca. No, espérate. Si te dan trabajo es por la gracia de quién? De Dios. Sí. Y todo esto que acabamos de mencionar, de soltar todo esto, pecados, soltar culpas, soltar heridas, entregárselas al Señor, soltar tus logros. Esto es semejante a un corredor. Imagínense un corredor que va avanzando, pero la mira la tiene puesta en la meta. Y si ese corredor voltea hacia atrás, o se distrae hacia abajo, hacia un lado, o se anda viendo el cielo, anda ahí, no, pues si se distrae, pierde velocidad y pierde dirección ese corredor. O sea, imagínate que ese corredor eres tú y aquí estás. Llega el jueves, tengo que estar en el servicio, Dios me va a hablar. El domingo también tengo que llegar temprano a la alabanza para meterme en la presencia del Señor. Dios va a obrar en mi vida y yo tengo que estar ahí porque yo quiero llegar a la meta, yo quiero seguir corriendo con la dirección que Dios me hable y me diga. Pero si te distraes, ay no, se me pegaron las cobijas, Sabanás me atacó en la mañana y no me desperté. Sabanás. Es que algunos tienen luchas con Sabanás. Se levantan a las 10 de la mañana en domingo. Está tremendo, ¿no? No, entonces ahí vas, ¿no? Tienes que levantarte temprano, estar con el Señor, preparar tus cosas para venirte a la congregación con el Señor. Pero si te distraes con otras cosas, ¿qué sucede? Pues pierdes velocidad y dirección. Algunos se distraen con el pasado por causa de no soltar todo lo que acabamos de mencionar. Entonces no te distraigas, sigue adelante. Tercer principio, el esfuerzo máximo intencional. El esfuerzo máximo, fíjate, intencional. Con toda la intención nos vamos a esforzar, como dice Pablo. Filipenses 3:13, tercera parte del versículo. Y extendiéndome a lo que está, ¿dónde? Adelante. Filipenses 3:13. Dice, hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está en ¿dónde, hermanos? Adelante.
El verbo de acción que aplica a nosotros es extenderse. A ver, extiende tus brazos así, como si quisieras alcanzar el techo. Más, esfuérzate. Ay, ahora sí ya bajo, hasta como que los músculos se te estiraron, ¿verdad? Los músculos abdominales, del bíceps, del tríceps también, ¿no? Y todo el pectoral mayor, también los músculos, ¿no? Se estiraron, ¿no? Te extendiste, hiciste un esfuerzo. Pero Pablo habla de hacer un esfuerzo máximo. Describe el esfuerzo máximo del corredor que avanza hacia la meta. Imagínate, ¿no? ¿Alguna vez has participado en unas carreritas en la primaria? ¿Sí? Y a la 1, a las 2 y a las 3, corre, ¿no? Y cuando ya vas a llegar, ni volteas, no todo lo que quieres, ni volteo porque yo voy hasta adelante, no veo a nadie, ¿no? Ahí, y lo que quieres es llegar y estar, y corres y haces un esfuerzo que por ganar las carreritas. Yo me acuerdo que constantemente me decían, órale unas carreritas, pues órale, le entramos unas carreritas, ¿no? Y cómo me gustaba correr. En la primaria yo gané la carrera de 100 metros. Me dieron mi premio, ¿eh? Todavía me acuerdo que me fue. Hice mi esfuerzo máximo. Ahora, Pablo, para poder avanzar en Dios, fíjate, tomó la decisión de esforzarse en restringirse él mismo y tener dominio propio para no perder el enfoque. Él quería llegar a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Mira, se lo platicó a los corintios, 1 Corintios 9:25. ¿Cuál es el esfuerzo que Pablo hizo para llegar a la meta? Y es el mismo que tú y yo tenemos que hacer espiritualmente todos los días para llegar a la meta. 1 Corintios 9:25 al 27, por favor. Dice así: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Desde el 26. Vamos a leerlo para que podamos comprender. 1 Corintios 9:26. 24, no 26, ya me estoy avanzando. Dice, Pablo hace una pregunta, imagínate, ¿no? Está el apóstol Pablo y ahí están todos los de Corintio, ¿no? Y había uno que otro era de Codintio, era de los Corintios, ¿no? Y les dice Pablo, oigan, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, sí o no? Cuando alguien participa en una carrerita, ahí en carrera atlética, todos corren, pero dice Pablo, pero uno solo se lleva ¿qué? Pues el primer lugar, ¿no? Solo uno. Y dice Pablo, pues corran de tal manera que obtengan el primer lugar, o sea, corran así también ustedes para que logren el primer lugar. Y dice el verso 25, todo aquel que lucha, o sea, que corre, que participa, de todo se abstiene. Un corredor se abstiene de comer cosas que le perjudican en su salud, que lo hacen más pesado. No se avienta su vitamina T, tacos, tortas, tlacoyos, tamales, tambazos, tozoles, tostadas, ¿no? Eso no hace un corredor, ¿o sí? ¿Verdad que no? Se lleva una buena alimentación, verduras, legumbres, carne blanda, pescado, pollo, ¿sí o no? Hace un lado a la cecina y a la longaniza también. Hacer el santo antojó, miren nada más. Sus tacos de longaniza ahí, ¿verdad, hermanos? Sean buenos corredores, este año. Por favor, absténganse de eso. Entonces, de todo se abstienen. Ellos, a la verdad, hablando Pablo de los que participan, pues se abstienen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Verso 26. Así que yo de esta manera corro. Fíjate cómo corre Pablo. No como a la aventura. O sea, Pablo tiene una meta, ¿sí? De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sabe dar golpes al pecado. Al pecado de la mentira, lo confronta y dice, pues voy a hablar la verdad. Mamá, perdóname, estoy escuchando en el celular música del mundo, quítame el celular, mamá. ¿Cuántos dicen amén, jóvenes? ¿Qué pasó? Hay que confrontar
el pecado, se van a dejar vencer, que el pecado te noquee. Y tú por acá escuchándote las de Luis Miguel, ¿no? Cuando calienta el sol en Cuernavaca, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Te vas a dejar vencer por el pecado? No le hagas, dice mi suegra. No te dejes vencer. Confróntalos. ¡Sas! Te va un golpe de santidad. Confronta tu pecado. Y dice Pablo, el 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo. No es literal, es simbólico esto. Ahorita te voy a explicar. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo es un predicador, un maestro que enseña la palabra a otros, yo mismo venga a ser, ¿qué dice? ¿Sabes que la ciudad de Corinto era como la ciudad de Cuernavaca? También, híjole, había mucho comercio. Llegaba gente de todos lados. En un lugar de comercio llega gente de todas las ciudades y de otros países, ¿sí o no? Así es Cuernavaca. Hay gente de todos los lados y de varios países. ¿Y cómo se pone el periodo vacacional aquí? Pero también Corinto era famosa por sus juegos, sus competencias deportivas, lo que hoy conocemos los Juegos Olímpicos. Y los oyentes comprendían bien la imagen de un atleta que se preparaba rigurosamente para poder competir. ¿Te estás preparando para competir todos los días contra el pecado? ¿Para luchar y ganarle al pecado? ¿Que no te venza? Es decir, confrontar, fíjate bien, confrontar tus debilidades, tus miedos, tus dudas y tus inseguridades. ¿Te estás preparando? Porque Pablo dice, todo aquel que lucha, regreso ahí al texto, el verso 25, todo aquel que lucha, fíjate, esta palabra luchar habla de agonizar, de esforzarse intensamente para competir y para pelear, pero te necesitas disciplinar, hermano, hermana, joven, señorita, necesitas disciplinarte en la oración, en la palabra, en tiempos de alabanza con el Señor, para que puedas vencer, pero necesitas hacer un esfuerzo. Si no haces un esfuerzo, no vas a vencer. Vamos a andar todos débiles. ¿Qué tienes? Nada. ¿Cómo estás? Pues más o menos. ¿Y qué te pasó? Pues ya no sé ni qué me está pasando. Ya no siento a Dios, ya no oigo a Dios. Pues, hermano, hermana, ¿cómo está tu vida espiritual? Es que ya no oro, ya no leo la Biblia. Pues te estás dejando vencer por la carne y la flojera. La carne es bien flojosa y bien mugrosa y envidiosa y todo lo que termine en osa. Así es la carne. Tu carne y también mi carne, déjame decirte, si yo me descuido, así es mi carne, mañosa. Y de aquí viene la palabra agonía, la cual implica un sacrificio, una perseverancia hasta el cansancio para que alcances la meta. Te debes de esforzar hasta que te canses y logres la meta espiritual. No dejes de meditar en la ley de Jehová. Acuérdate lo que Jehová le dijo a Josué, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca el Facebook, el WhatsApp y el TikTok cristiano. ¿Verdad que no le dijo eso? ¿Cuánto tiempo pasas en el celular y cuánto tiempo pasas en la Biblia? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditar, memorizar, hablar la palabra, cantar la palabra. Vas en la calle y vas cantando alabanzas de la palabra de Dios. Exáltate en los cantos de tu pueblo, resplandezca tu alegría al escuchar. Yo estaba así, yo decía, andaba en la calle y siempre que me subo y manejo, ya sea la moto o el carro, y voy con la alabanza aquí en la cabeza cantando y le empiezo a hablar, y yo dije, Señor, tú quieres que te adore, que te exalte, Señor, gracias, porque me estás ayudando para que medite en tu palabra y no en otras cosas. No andar pensando en las mortalidades del cangrejo. ¿Por qué las mortalidades del cangrejo? ¿Cangrejo para dónde camina? Pues ¿para dónde te va a llevar el cangrejo si sigues pensando en cosas que no? Para atrás. Te vas a caer. Tienes que luchar, por favor, hermano, hermana.
Aplicación a nuestra vida. El cristiano no se permite ser pasivo, o la cristiana no se, es más, anótale ahí, no me debo de permitir ser pasivo, sino activo, esforzándome intensamente por disciplinarme espiritualmente. Esforzándome intensamente por disciplinarme espiritualmente. Entonces, todo aquel que lucha, de todo, ¿qué dice? Regreso a 1 Corintios 9:27. Se los repito, el cristiano no me debo de permitir ser pasivo, sino activo, esforzándome intensamente por disciplinarme espiritualmente. Hasta el cansancio, hasta que ya digas, ya. Quedaste cansadísimo todo el día de estarte esforzando, pero tienes una satisfacción de haber agradado a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Llegas, te postras y inmediatamente, mira, a mí me ha pasado, de repente nada más pongo mi cabeza así en el piso y me postro y empiezo a hablar con Dios y le digo, Padre, te quiero dar gracias esta noche por este tiempo y este día, y empiezo a percibir la presencia de Dios tremendamente. Tremenda. Pero porque ya le dice, Señor, ya me cansé, Señor, de verdad. Las luchas son diario, pero hay quienes se dejan noquear, ¡pum!, les tira un golpe de la inmoralidad sexual y sacas tú por aquel gacho, ¡zas! ¡Órale! El avisado va a venir el mal y se aparta, ¿no? Y te apartas. ¿Sí me explico? Está bueno, ¿verdad? La box espiritual. Es que se pone bueno. No te creas, luego yo así me imagino que andamos. Hace rato así estaba, antes de venir a predicar, así estaba. Fui yo a Telmex a verificar una ¿cómo se llama? A domiciliar el teléfono de la congregación para Telmex. Y fui, iba yo en la moto y de repente me vinieron a la mente y pensé, y en el nombre de Jesús, y me puse a orar. Y Señor, y así iba yo manejando y en voz alta, quiero darte gracias por tu amor, tu bondad, y todo aquel que lucha, de todo que dice, se abstiene, ejerce dominio propio y control en su vida, como un atleta, renuncia a los placeres legítimos para alcanzar la meta. ¿Estás dispuesto o dispuesta a renunciar a tus pasiones desordenadas para agradar a Dios? Amén. Y los que no dijeron amén. A ver otra vez, ¿estás dispuesto o dispuesta a renunciar a tus pasiones desordenadas para agradar a Dios? Amén. Con firmeza, hermano. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Dios te ha llamado a luchar. No te rindas, dile al que está a tu lado, no nos vamos a rendir. Y Pablo habla, ¿no? Que esos corredores en lo natural pues reciben un premio temporal, fama, dinero y éxito, ¿sí o no? Pero nosotros una corona incorruptible, recompensas eternas, vas a recibir premios en el cielo. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Pero mira lo que hace Pablo, dice, golpeo mi cuerpo, no se agarra y se lacera, no, esto no es literal. Habla de dominar, golpear el cuerpo habla de dominar con severidad y tratar con firmeza los deseos y pasiones desordenadas que el cuerpo te demanda. El cuerpo te demanda otro ratito en la cama, y más cuando tienes que venir al servicio, ¿sí o no? O cuando te tienes que parar temprano para irte a la escuela, ¡ay no, mejor no voy! Hago mi falsificante y le digo a la maestra que me enfermé. ¿Será? Es que sí, así es la carne, te demanda. ¡Ay! Gracias, hermano. Termina y es viernes de party, ¿no? De fiesta, ¿entiendes? Viernes de fiesta y si estás en la prepa, pues ya sabes, ¿no? En la prepa pues ya hay un poco más de libertad, ¿no? Y te dicen todo el mundo, yo le hablo a tu mamá y a tu papá, le decimos que vamos a ir a hacer la tarea a mi casa y que vamos a terminar como a las 6 o las 7, que yo te llevo de regreso a tu casa, no te preocupes, pero nos vamos a la tardeada, va a estar buena, va a ir el Poncho, el filisteo. Tremendo, pues sí te va a ponchar, si le haces caso, vas a quedar todo.
¿Sí me explico? Se vende nervios, ¿verdad? Es que Están recordando su pasado. no nos hagáis, por favor. Y le hablan al papá y a la mamá y le mienten. Tienes que dominar con severidad y tratar con firmeza esos deseos o pasiones desordenadas que tu cuerpo demanda. Y lo dice, golpeo mi cuerpo, dice Pablo, y lo pongo en servidumbre. ¿A qué se refiere poner en servidumbre al cuerpo? A esclavizarlo y someterlo completamente. Que tu cuerpo sea tu esclavo. Tiene la idea de que tu cuerpo no debe de ser tu amo, sino tu esclavo. Por favor, compréndeme. Tu cuerpo debe de ser tu esclavo. Es decir, que aprendas a confrontar tu pecado, porque de lo contrario, si no confrontas tu pecado, terminará dominándote. Eso es lo que pasa cuando nosotros no estamos verdaderamente extendiéndonos hacia la meta. Tu cuerpo termina dominándote. Miente, roba, tus ojos ven lo que no deben de ver, tu boca habla lo que no debe de hablar, tu lengua se vuelve chismosa, mentirosa y envidiosa, y todo lo que termina en osa y mugrosa. Se ensucia tu lengua hablando cosas que no son, si no lo dominas, si no lo controlas. Y dice Pablo, no sea que habiendo sido heraldo, un heraldo es alguien que proclama las reglas de la carrera espiritual. O sea, que le hablas, los que son padres, ¿le hablas a tus hijos las reglas de la palabra de Dios? ¿O nada más cuando los traes aquí es cuando se les enseña? Porque tenemos la responsabilidad como padres de enseñarles a los hijos a orar todos los días. A ver, hijos, nos vamos a sentar a comer. ¿A quién le toca la oración el día de hoy? Yo la hice el día lunes, ahora le toca el martes a fulanita de tal, a fulanito de tal el miércoles, y así nos vamos hasta que termine el viernes. Ya 7 hijos, 7 días a la semana. Sí, sí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? La familia Telerí. Un heraldo proclama las reglas. Sé un heraldo para tu familia. Y dice Pablo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser, ¿qué dice? Reprobado, descalificado. Alguien que no cumple las reglas y que queda fuera del premio por no extenderse hacia la meta. Pablo se esforzaba, le echaba los kilos, le echaba ganas, como dicen los chavos. ¿Sí? ¿Te vas a esforzar este año o no? Sí, amén. Dios te va a ayudar. Te voy a decir algo, mira, yo te voy a decir, hace unos días le decía a mi esposa, oye mi amor, ¿sabes qué veo? Que Dios bendice el esfuerzo. De verdad, yo soy testigo. Yo muchas veces, hace años atrás, predicaba esto, hace unos 3 años. Me acuerdo que constantemente estaba mencionándole a la iglesia, Dios bendice el esfuerzo, hermanos, esfuércense, esfuércense. Sigan viendo hacia la meta, no se distraigan viendo a los demás. Tú haz lo que debes de hacer y que Dios te ha llamado a hacer. En tu casa, en la escuela, en el trabajo, cumple con tus responsabilidades, sé mejor, esfuérzate. Cuando yo estaba en la universidad, yo cuando entré a la universidad, ya el primer semestre me iban a correr de la universidad porque reprobé una materia. Y luego aparte porque me echaron la culpa de que yo había escrito algo en un papelito y lo pegaron en la puerta de la entrada de la maestra de danza. Y cuando yo lo estaba leyendo así, que abre la puerta la maestra de danza y me echó la culpa a mí, que yo era el que había escrito eso, ya me estaba corriendo la maestra. Y reprobé su materia y la agarró contra mí. Tuve que mandar llamar a mi papá para que viniera a hablar con la maestra. Mi papá es maestro también. Y aún así la maestra me mandó extraordinario. Y de ahí yo me determiné a esforzarme. Y cuando me dijeron, esfuérzate, si tú quieres una beca, si quieres una plaza de ayudantía en la universidad, esfuérzate. Y empecé a esforzarme por el siguiente año, pasé el examen, con 6 lo pasé de panzazo. Y cuando me esfuerzo dije, no, me determiné a extenderme hacia adelante. Dije, este año tengo que subir mi promedio a 9 para que me den plaza de ayudantía. Si en un año subías tu promedio a 9, te daban plaza de ayudantía. Con promedio de 8 te daban la beca de la SEP. Antes nos pedían promedio, hoy ya no.
Y entonces que me esfuerzo y dije, me solicité mi beca de la SEP porque tenía 8 en el año pasado, y en este año que dije que termino y que logro el 9 y que meto plaza de ayudante y que me dan trabajo en la escuela. Ahora, estando ahora en el ministerio, yo soy testigo de cómo Dios bendice el esfuerzo también. Si estamos aquí, hermanos, no es casualidad. Dios los va a bendecir. Las bendiciones de Dios son espirituales. Te va a hacer más maduro, más sabio, más inteligente. Vas a tomar mejores decisiones. A tus amigos y tus amigas se van a acercar para pedirte un consejo de Dios. Dios va a permitir que ellos se acerquen a ti, porque Dios sabe que está tu mente y tu corazón cargado de la palabra de Dios, y que Dios te va a usar para ayudar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Te va a bendecir Dios, y te voy a decir algo, lo demás, tus necesidades, escúchame bien, tus necesidades vendrán por añadidura. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá. ¿Por qué dice? Mateo 6:33. Búsquenlo, esfuércense, por favor. Aplicación a mi vida de este tercer principio. La vida cristiana, en la vida cristiana no se crece por antigüedad. Es que algunos llevan 20 años de cristianos y creen que ya crecieron, y cuando platicas con ellos no te saben interpretar ni siquiera el texto de que Jesús lloró. Oye, hermano, ¿me puedes explicar el texto de Jesús lloró? Cuando alguien sí, lloró porque Jesús era 100% hombre y 100% ¿qué? Y lloró para comprender que cuando nosotros lloramos, Él nos consuela. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y hay gente que no te sabe ni explicar eso, y llevan 20 años de cristianos, o 30, y creen que ya crecieron por antigüedad. Pues no, déjame decirte, en la vida cristiana no se crece por antigüedad, se crece por llevar una vida de disciplina espiritual. En la oración, adoración, estudio de su palabra, santidad y servicio. A ver, ¿para qué le sirve a un cristiano conocer Gálatas capítulo 6, verso, me parece que es 8 o 9, donde dice, no nos cansemos de hacer el bien, ¿sí? Que a su tiempo, ¿qué dice? Cosecharemos. ¿De qué te sirve aprenderte ese texto? Para que cuando Dios te ponga una necesidad, le hagas el bien. Hace ratito nos habló una hermana de Denver, Estados Unidos. Está enferma. Pastor, quiero pedirles si me pueden ayudar con un tratamiento médico, que hace 2 años vino aquí a México al tratamiento médico, y ya nos empezó a platicar todo lo que ya ha estado pasando, más situaciones difíciles de salud. Y pues yo sentí el peso en mi corazón, y yo decía, Señor, ¿cómo le ayudo? No está a mi alcance. Y que le digo, hermana, mire, si quiere podemos ir nosotros a preguntar con el doctor del tratamiento y primero investigar si se lo podemos mandar por paquetería y mensajería hasta Estados Unidos, ¿no? Y le informo todo, hermana, no se preocupe. Y ya dice, muchas gracias, pastor. Y entonces ya cuando se despide de mi esposa, se despide de mí, la hermana, y le digo, pero espérese, no se vaya, vamos a qué. No te canses de hacer el bien, no te canses. Dios puede escuchar tu oración. Y nos unimos, la hermana por teléfono, y Pati y yo estábamos orando, y unidos en oración, y creemos que Dios la va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios la va a sanar. Pero no nos cansemos de hacer el bien.
Ese es extenderse hacia la meta, hermanos. Cuarto principio, perseverancia de seguir hacia la meta. Perdón, el tercero fue el esfuerzo máximo intencional, ¿verdad? Pablo se esforzaba al máximo con toda la intención. Intencional. El cuarto es perseverancia de seguir hacia la meta. Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, dice Pablo. Filipenses 3:14, la parte A del texto. ¿Prosigo a dónde? A la meta. ¿Cuál es el verbo de acción que aplica a nosotros? Proseguir. ¿Qué significa proseguir? Se refiere a perseguir y correr tras algo con gran intensidad hasta alcanzarlo. Repito, se refiere a perseguir y correr tras algo con gran intensidad hasta que alcanzarlo. ¿Alguien aquí en la primaria jugó a las correteadas? Todos, ¿no? ¿Sí jugaste a las correteadas? En el recreo, ¿qué te decía? Vamos a comer, no, vamos a jugar a las correteadas. Órale, va. ¿Quién es el que primero? Pues yo primero. Y el que más corría, el que más se apuntaba, ¿sí o no? Y agarrabas y decían, y echaban todos a correr y tú agarrabas y te extendías así, pero tremendamente, ¿no? Por perseguir tras de él, y así lo alcanzabas, y hasta que lo agarrabas y lo alcanzabas, ¿no? Pero con gran intensidad te esforzabas, ¿sí o no? Pues lo mismo habla Pablo. Que nosotros debemos de esforzar. Ay, pues ahora me voy a aprender este texto bíblico hasta memorizarlo, y ahora voy a vivir este otro texto, y ahora voy a orar aunque no quiera, pero voy a orar todas las mañanas y todas las noches antes de dormir, voy a orar. ¿Cuántos dicen amén? Eso es perseverancia de seguir hacia la meta. Aplicación a nuestra vida. La carrera de la vida cristiana no se gana por velocidad, sino por fidelidad. Pablo fue fiel a los mandatos de Dios, ¿sí o no? Y ganó la carrera, ¿sí o no? Miren lo que dice 2 de Timoteo 4:7. 2 de Timoteo capítulo 4 versos 7 y 8. Dice Pablo: he peleado la buena, ¿qué? Le tiraban a Pablo un pecado, un golpe por acá y otro por allá, y Pablo los esquivaba y estaba, pero las pilas bien puestas el Pablo. He peleado la buena, ¿qué? Batalla. 2 de Timoteo 4:7. He acabado la carrera, he guardado, ¿qué dice? La fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará ¿quién? El Señor. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? El Señor te va a dar tu premio. El juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces el Señor es fiel. El Señor está viendo. Dile al que está a tu lado, dile: oye, Dios nos está viendo cómo estamos corriendo. Nada de que él se va. Y último principio, con este término: el enfoque eterno. El enfoque eterno al premio del supremo llamamiento. El enfoque eterno al premio del supremo llamamiento. Filipenses 3:14. Dice Pablo en la parte B: al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo, ¿qué dice? Jesús. El premio, fíjense bien, se refiere al galardón otorgado al vencedor de una competencia. No es el esfuerzo lo que lo salva a ese competidor, ¿sí?, sino el premio de haber perseverado fielmente todos los días de su vida. Eso es lo que va
Por eso Jesús llegó a decir, ¿no?, que el que persevere hasta el fin, este será, ¿qué dice? Salvo. Entonces, es importante saber que Dios, te digo algo, te ha llamado. Dios te ha llamado, ¿sí?, para que corras esta vida cristiana conforme a las reglas hasta que llegues a la meta. ¿En qué etapa de la carrera vas? ¿Cuánto te gusta que dure tu carrera? ¿80 años? Yo llevo la mitad, un poquitito arriba de la mitad, 46. O sea, ya rebasé la mitad. No sé qué etapa de tu carrera, no sé, algunos tal vez ya estén a punto de terminar la carrera. La pregunta es, ¿estamos corriendo conforme a las reglas? Para que cuando llegues a la meta recibas premio y no seas descalificado. Pablo, aprendió a correr la carrera de la vida cristiana. Se dejó formar al carácter de Cristo y por eso llegó a decir, he peleado la buena, ¿qué? Fíjate, Dios te va a formar a través de las circunstancias, te va a enseñar a jugar conforme a las reglas cuando permite injusticias a tu vida. ¿Cuál es la regla? Perdona y bendice, suelta. ¿Sí me explico? Esa es la regla para ganar en esa competencia, en ese obstáculo de la injusticia. Es como una carrera de vallas, ¿no? Se te presenta el obstáculo de la injusticia y si la brincas conforme a la regla de Dios, pasas el obstáculo. Pero si tú dices, no, me hizo esto, me las va a pagar, ¡pum!, te tropiezas con el obstáculo y te caes y te lastimas y te hieres. Y no avanzas. Algunos están así atorados en la carrera, están postrados ahí en la pista. Y a veces Dios va a usar tu vida para ayudar a esos que están postrados. Vente, levántate. No, así no sigas brincando así con el resentimiento, con el odio. Te vas a volver a caer, te vas a lastimar. Mejor aprende a brincar con el perdón, con el amor, con soltar a la persona que te lastimó. Perdónalo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y aprenden a brincar el obstáculo. Es algo bonito. Concluyo con esto. Si gustan ponerse de pie, por favor. El apóstol Pablo nos enseña, hermanos, que la vida cristiana es una carrera con un enfoque eterno. No se trata de dónde empezamos, sino de hacia dónde vamos en Cristo. De eso se trata. El pasado, quiero decirte algo, puede ser, es más, debe ser una lección. Todo lo que aprendes de tu pasado tienes que sacarle lo mejor. Que sea una lección, pero nunca una prisión. No vivas permitiendo que tu pasado controle tu presente. Por favor, no. Por eso Dios a veces nos pregunta, ¿qué estás cargando hasta el día de hoy que te impide avanzar? A lo mejor, fíjate, algunos andan cargando heridas que tal vez sus padres les hicieron cuando eran pequeños. Yo no lo sé, solamente Dios lo sabe. Falta de amor, falta de confianza, abuso de autoridad, abandono. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. ¿Qué estás cargando? Pero es tiempo de que lo sueltes para que puedas avanzar. Otros a lo mejor están corriendo o ni están corriendo, solo están caminando porque andan bien cargados, con faltas de perdón, con resentimiento. Es más, hasta andan así como que hasta, ¿qué pasó? Es que me duele, no puedo caminar bien, porque es que traigo lastimado el pie, pues sí, porque me lo lastimé con la falta de perdón. Y otros, yo me duele todo esto, hoy lo odio. Otros así puede que anden, no lo sé, ¿no? Y no pueden avanzar al futuro, hacia adelante que Dios tiene.
Por eso es tiempo de que sueltes hoy todo eso. El Señor le dijo al pueblo de Israel, el pueblo de Israel traía muchas cosas arrastrando, cargando de su pasado en su presente. Y el Señor le dijo en Isaías 43:18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Pues claro que la vamos a conocer. Otra vez, dice el Señor, abriré camino en tu desierto y ríos en tu soledad. Tal vez a lo mejor has estado atado al pasado por errores del ayer y te has detenido por una caída y perdiste el enfoque espiritual, pero hoy Dios te dice, levántate, suelta y avanza. Es tiempo de que te levantes, suelta todo eso que te ha estado estorbando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Les parece bien si oramos al Señor para entregar lo que debemos de entregar? Y que el Señor obre en tu corazón esta noche. Ahí donde estás, dale gracias a Dios. Si tienes la necesidad de doblar tus rodillas, de postrarte, de hacer un altar a Dios ahí en tu lugar, hazlo. Estás delante de la presencia de Dios. Comienza dándole gracias esta noche. Dile, Padre, hoy vengo a ti, Señor, y quiero, Señor, reconocer delante de tu presencia que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Tu palabra me enseña que alabemos las misericordias del Señor, porque grandes son tus misericordias, Señor, hasta los cielos y hasta las nubes tu verdad, Padre. Y es por tu misericordia que me encuentro en este lugar, delante de tu presencia, y he venido a hablarte la verdad, Señor. Hay cosas que me están controlando en mi presente y que son del pasado. Señor, hoy quiero soltar toda situación. Hoy decido, Señor, dejar atrás mi pasado, mis culpas, mis vergüenzas, Señor, de aquellos pecados que llegué a cometer contigo, Señor. Hoy lo entrego, Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra me enseña que tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme cuando yo confieso mis pecados, Señor. Y no tengo nada que ocultarte esta noche. Tú lo sabes todo de mí. Tú conoces mi pasado, mi presente y mi futuro, mi Dios. Y tú tienes planes de bien para mi vida, Señor. Pero es necesario que hoy suelte, Señor. Suelte el pasado. Suelte cualquier hábito pecaminoso, Señor. Hoy lo suelto en el nombre de Jesús. Me arrepiento. Me arrepiento, Señor, de todo pecado. Y aquí está mi vida, Señor. Hoy suelto también mis logros, mis éxitos. Y si yo he podido alcanzar algo, es gracias a ti, Señor. Gracias a tu amor, a tu cuidado que tienes a esta vida que me prestas. Y es por tu gracia, Señor, que puedo hacer algo. Porque sin ti nada puedo hacer, Señor. Aquí estoy delante de tu presencia. Hoy me rindo a ti, Señor. Hoy, Señor, esas heridas que traigo, Señor, del pasado te las entrego. Hoy, Señor, te pido que seas tú sanando mis heridas. Gracias por enviar tu palabra y sanarme esta noche. Esas injusticias que me hicieron, Señor, mis padres, mis familiares, Señor, hoy te los entrego, Señor, que me hirieron, me lastimaron, Señor. Pero hoy, Señor, yo renuncio a todo eso pasado
Y pongo en tus manos a esas personas, Señor, a familiares. Y los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas y que un día te conozcan, así como tú me estás dando la oportunidad de conocerte día con día, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Dile, Señor, sáname. Sana mi alma, Señor. Sana mi cuerpo, mi espíritu, Señor. Crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Hoy, Señor, hoy me rindo a ti, Señor. Hoy, Señor, te entrego todo, Señor, todo lo que soy, todo lo que puedo y lo que hago, Señor. En el nombre de Jesús, renuncio a todo eso del pasado que me está estorbando y no me acordaré más de las cosas pasadas, Señor. No traeré a memoria, Señor, las cosas antiguas. Señor, si antes escuchaba música del mundo, Señor, hoy ya no. Si antes mentía, hoy ya no. Si antes hacía cosas que a ti te ofendían, hoy ya no, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, renuncio a todo eso. Yo sé, Señor, que tú haces las cosas nuevas, que hoy estás sanando mi corazón, Padre, y que tú abrirás caminos, Señor, en este año a mi vida. En cualquier desierto y en cualquier soledad, Señor, tú abrirás caminos, Señor. Tú eres el Dios de mi salvación. Aquí estoy, Señor. Me extiendo hacia lo que tú tienes delante de mí, Señor, y renuevo mi compromiso contigo esta noche. Y dile, me comprometo a proseguir hacia la meta, a avanzar, a esforzarme, Señor, a ser valiente, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Alza tus manos al cielo, amada iglesia, y dile, Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por tu cuidado, tu sustento a mi vida, Señor. Aquí estoy, Señor. Me rindo a ti y te alabo y te bendigo, Señor. Gracias por lo que estás haciendo y lo que harás. Oramos, Señor, por esta iglesia tuya y la bendecimos y la ponemos en tus manos, Señor. Y sabemos que tu Espíritu Santo está obrando en sus corazones, está sanando, restaurando, levantando, Señor, a cada uno de los que están aquí presentes y que también escucharán esta enseñanza. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos a tu pueblo, Señor, y nosotros creemos que tú, Señor, tú te exaltarás, Señor, en medio de tu pueblo. Tú los levantas. Torre fuerte es el nombre de Jehová, Señor. A ti siempre correrá el justo y levantado será, Padre. Gracias. Gracias por tu iglesia, Padre. Hoy la bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Démosle un fuerte aplauso, Señor. Gracias, mi Señor. Muchas gracias. Te amamos y te bendecimos, Padre. En el nombre de Jesús. Que así sea. Pueden tomar su lugar un momento, ya casi terminamos. Queremos despedirnos de los que nos acompañan en las redes sociales. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas y que esta palabra viva y eficaz siga obrando en sus corazones y levante sus vidas para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo servicio. Hasta pronto.